Hola, hola, este es el día que a ellos, Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Me da mucho placer poder saludarle en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están ustedes, hermanos? Dios les guarde y los bendiga. Un abrazo fraternal a todas, mayormente a todas, y también a algún hombre que también esté escuchando este estudio de la palabra. Continuamos pues nuestra serie de estudios de capacitación ministerial y estamos concentrándonos en estas clases, clase número 18 hoy del curso de Cristología. Anoche lamentablemente tuvimos problemas técnicos, no solamente yo, sino también algunos hermanos. Eso pasa entre las mejores familias. Hay problemas técnicos y demás, y eso está fuera de nuestro control. Lo único que está todo bajo control es el propósito eterno de Cristo Jesús. Oremos por este conflicto en el Medio Oriente entre ahora e Israel y también entre Irán y todas estas naciones que quieren despojar a Israel de su legítima promesa. Yo bendiga a la hermana Josefina, a la hermana Karen, la hermana Marisa y todos aquellos que estarán uniéndose con nosotros. Así es que estaremos pendientes a todo esto. Esta noche, pues, siendo la última noche que estaré aquí en la ciudad de Nueva York, porque mañana de madrugada, con la gracia del Señor y respaldado por las oraciones, pues llegó el día de marchar hacia la República Dominicana. Este viaje de una semana, codicio sus oraciones todos los días mientras yo esté fuera. También la iglesia local, el Cuerpo de Cristo, estará orando. También la iglesia americana que nos envía, una iglesia reformada aquí en Nueva York, que nos envía a la República Dominicana para cumplir esta misión de 7 días. Van a ser 7 días muy activos, de mucho movimiento, y confiamos en el respaldo del Señor por sus oraciones, y mi deseo es que Dios cumpla su propósito. En cuanto a mí, desde jovencito yo siempre he deseado ser misionero. Ese era mi deseo. El Señor me ha concedido a dar 6 viajes misioneros a diferentes partes del mundo, y son experiencias gloriosas. Los primeros que di fue cuando joven, y fue específicamente en la República Dominicana, cerca de la frontera de Haití, un parte que se llama Montecristi. Varias veces di unos viajes misioneros y eso encendió mi corazón para eso, pero el Señor tenía otro propósito de llamarme al ministerio pastoral, y le doy gracias a Dios por todo eso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y glorificamos tu nombre en esta hora. Te exaltamos y reconociendo tu grandeza sobre todo, reconociendo tu señorío, reconociendo tu autoridad. Oramos, Padre, por este conflicto, oramos por Israel, que en su paz tendremos paz. Es un mandato que oremos por Israel. Pero también como Irán es una nación, Padre, que se sabe que aborrece a Israel juntamente con otros. Y ahí hay millones de seres humanos que no te conocen. Oh, Padre. También hay el pueblo, Señor. Ahí también hay creyentes, bajo persecución, pero hay creyentes. Señor, tu palabra no está presa. Ten misericordia también de Irán y ese bloque árabe, Padre amado, que históricamente han aborrecido al pueblo de Israel. Tú dices palabras que oremos por los que nos persiguen, de manera que nosotros oramos por todos los enemigos de Israel, Padre. Cubre a esa nación, Señor, cúbrela, que ninguna plaga toque su morada. Sé con nosotros en ahora, dame tu ayuda y da gracias a los oyentes en nombre de Jesús. Amén.
Diógenes Pérez, Dios te guarde. Abrazo fraternal en esta hora. Yo quisiera dar la clase 17 que tuvimos. Tuvo que ver con el heredero. El heredero fue la clase número 17. Lo que tiene que ver que Dios constituyó a Cristo heredero de absolutamente todo. Para tener una herencia se necesita un heredero. Y para que el heredero posee o obtenga la herencia, tiene que intervenir la muerte. Mientras aquel que tiene esa herencia está vivo, no se participa de todo lo que ese dueño. En el caso de Abraham no tenía heredero, como ustedes pueden ver. Abraham no tenía heredero. Y ese era su problema. Y decía, el Señor le dijo, tu galardón es grande. Y mira lo que está pensando Abraham. Dice, ¿cómo es eso? Estoy viejo, mi esposa es estéril. Y si yo muero, todo lo que yo poseo, todo lo que yo tengo, se le va a traspasar al mayordomo principal, Eliezer, porque esa era la ley de la tierra, así era. Por eso es que hay que estudiar un poco la cultura, porque nosotros, con nuestra óptica occidental, no podemos entender la óptica oriental. La Biblia fue escrita a nosotros, pero no para nosotros, pero no a nosotros. Recuerde siempre eso. Y por esa razón, a veces hay muchas malas interpretaciones, porque queremos venir con nuestra mentalidad, no conocemos los idiomas originales, no conocemos ni lo básico en el idioma, han transcurrido tantos siglos y queremos interpretar la Biblia con ideas modernas. Es importante poder estudiar la Biblia en su contexto cultural. En un futuro yo pienso dar una serie de estudios titulados La Biblia en su contexto cultural para tomar algunas de esas cosas para que podamos verlas. Dios bendiga a la hermana Mercedes. Ok, entonces el heredero hay que tener la palabra definición de heredero es que ocupa. El heredero ocupa todo, le pertenece todo. Entonces, para que haya un heredero, todos esos obstáculos tienen que ser removidos. Le damos bienvenida a la hermana Rosalinda también. Entonces, por eso fue que Abraham sacó a Ismael y Agar. Ellos fueron expulsados. Fueron expulsados porque el verdadero heredero era Isaac. Es muy diferente. Si Dios no hubiese tenido un propósito eternal por medio de Isaac, Ismael seguramente hubiese heredado muchísimo. Porque él fue el primero que nació. Pero cuando Dios habla de heredero en cuanto a Abraham, tenemos que entender que no habla solamente de cosas materiales. Estaba la herencia espiritual, estaba la descendencia del Mesías prometido. Y de ahí, por eso que vemos esos acontecimientos, tenemos que verlo en el trasfondo cultural y en el trasfondo espiritual, por la óptica de que el verdadero heredero era Isaac, no Ismael. Porque por medio de Isaac, en Isaac serán benditas. En ti serán benditas toda la familia de la tierra. En ti, un hijo que sale de tus lomos. Y tenía que ser a la manera de Dios, con una mujer estéril, porque Dios iba a intervenir. Dios no tuvo que intervenir en el vientre de Agar. Ella no era estéril. Tuvo que intervenir en el vientre para demostrar la omnipotencia de Dios al llevar a cabo su propósito. Bien, yo voy a dejar eso ahí, lo voy a cerrar ahí, lo voy a dejar ahí. Usted interesado, perdón, y no escuchó
el estudio sobre el heredero. Eso está grabado y usted lo puede solicitar, clase número 17. Ahora, vamos ahora a entrar en la clase de hoy, clase número 18. Y el tema es el siguiente. Clase número 18, el tema, su vida en la eternidad, la sangre. Hoy estaremos hablando de la sangre, y se entiende la sangre de Cristo. Oh, cuántas cosas erradas uno escucha. Uno escucha tantas... cuando los inconversos dicen cosas inapropiadas con relación, por ejemplo, a algo bíblico, uno dice, bueno, él no conoce a Dios. Pero cuando son creyentes que dicen cosas que no son bíblicas, oh, yo te voy a cubrir con la sangre, oh, proclama la sangre de Cristo. O sea, se usan términos que en ningún lugar en la Biblia dice que eso se haga. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué será que los creyentes simplemente siguen la corriente? ¿Sabe por qué? Porque no evalúan todo a la luz de las Sagradas Escrituras. Y por eso usted me oye a mí y usted me va a perdonar si usted se cansa de oír lo mismo. No escuche lo que un maestro diga, confírmelo, abra la Biblia, haga preguntas. Hermano, yo duré 15 años en una congregación, mi primera congregación, y hubo preguntas que no me pudieron contestar, porque era algo legalista, cosas que decían y se enseñaban que yo no podía aceptar. Entonces yo tuve que dar un éxodo. Entonces aquí, este tema de la sangre de Cristo, es de muchísima importancia, mucha importancia. Esta clase la estaremos viendo a través de 7 puntos principales, muy puntuales, muy al punto. Para ello, primeramente, en la ley de la primera mención, Dios te bendiga, hermana Raquel, la ley de la primera mención. ¿Usted recuerda la ley de la primera mención? Ok, yo voy a estudiar el tema la sangre. ¿Qué debe hacer un estudiante bíblico? Toma este libro que está aquí, la Concordancia Strong. La Concordancia Strong. Y usted busca la palabra. Y precisamente la primera vez que aparece la palabra sangre tiene que ver con derramamiento. Se lo voy a decir en breve. Aparece en el libro de Génesis en el capítulo 4. Iremos ahí en algunos minutos. Entonces, a partir de ahí, a partir de lo que pasa en ese pasaje, de ahí se desarrolla toda la doctrina. Eso no es muy complicado, hermano, entender eso. Entonces yo me pregunto, de los creyentes debemos ser diligentes en estudiar la palabra. No podemos simplemente repetir lo que dice otro. No, usted confirma lo que yo le estoy diciendo a ustedes, queridos hermanos. Confírmelo. Vea la Biblia, vea el texto, lea conmigo, haga preguntas. Usted sigue ese proceder, a usted no hay bien nadie, ningún falso profeta que le va a engañar. Todo lo contrario, le va a dar discernimiento, de tal manera que cuando usted escuche cualquier cosa, que usted lo apague automáticamente. Ese hombre está completamente despistado. Ok, ahora bien, ¿está listo? Biblia, ¿con qué escribir? Y con qué un papel para anotar, una libreta de nota. Ok, vamos aquí a Hechos capítulo 17, que va a ser el punto de partida. Vamos a ubicarnos en el libro de los Hechos. A veces comenzamos con el Antiguo Testamento, pero esta vez vamos a comenzar con el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Versículo 24. Pablo se encuentra, el contexto. ¿Dónde está Pablo? Pablo se encuentra en medio de unos filósofos paganos en Atenas. Él está predicando, ¿ok? Ahí es que se encuentra el Dios no conocido. Usted conoce más o menos ese pasaje.
un montón de altares. Entonces el apóstol Pablo comienza, toma la palabra y él comienza a predicar. Mire lo que él dice con relación a la sangre. Okay. Antes de leer el texto, déjenme explicarle esto. A una ciencia llamada antropología, antropos significa hombre, logía estudio. O sea, antropología ese es el estudio del hombre. Como en el campo de la biología, sociología y todas las ramas del conocer estudian el hombre. Y ellos tienen diferentes teorías con relación al origen del hombre, con relación al origen de las razas, de dónde proceden las razas. Para el creyente no es extraño porque en el libro de Génesis te da todo eso. Ahora bien, escuche lo que Dios dice con relación al origen de las razas. Porque nosotros también tenemos lo que he conocido antropología bíblica. Yo di una vez un estudio sobre eso. O sea, así como los científicos dan su postura con relación de dónde viene el hombre, la raza, etc. La Biblia tiene también su postura antropología bíblica, el origen del hombre y de las razas. Escuche lo que Pablo le dice a estos sabios, a todos estos filósofos, en ese lugar de, entre comillas, de conocimiento. Hechos 17:24, leemos juntos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, ese lugar que todavía hay ruinas allá, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, tenía muchos santuarios ahí, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: a Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Oiga lo que dice ahora el versículo 24. Presten atención. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, ustedes están completamente errados en buscarlo en medio de la idolatría. ¿Ok? En medio de la idolatría. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues él es quien da vida a todos, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Oiga esto. Y de una sangre. Wow. Aquí derrumba la teoría de antropología de los científicos. Aquí dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre. Esto difiere de todas las teorías que hay por ahí. De una sangre. Nosotros tenemos un origen común. Ok. El huerto edénico. Aunque yo he leído y se han dicho teorías que hubo una raza preadámica. Eso es. Hasta grandes predicadores dicen eso. ¡Wow! Pero aquí dice: de una sangre, de una sola sangre, ha hecho todo el linaje, descendencia de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Este es el punto de partida. El origen de la raza, el origen todo, de una sola sangre. Dios ha hecho absolutamente todas las cosas. Ok. Con relación a la sangre, nos vamos a ubicar en estos momentos ahora en el libro de Levítico, que será el segundo punto principal. Recuerden, de un solo linaje, la sangre. Aquí en el libro de Levítico, en el capítulo 17,
Miren lo que dice aquí Levítico 17. Levítico 17, versículo 11. ¿Está conmigo, verdad? Bien, bien. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne, del hombre, de nosotros, mire su cuerpo. Esto tiene tejidos, nervios, mi mano. Solamente hay que pincharme por cualquier parte del cuerpo y va a salir sangre. Y si derramo suficiente sangre, voy a morir. Voy a morir. Porque la vida de la carne está en su sangre. Y yo la he dado para hacer expiación. Para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ya usted puede ver en el Antiguo Testamento hacia dónde se va a dirigir esto. Está hablando de vida, está hablando de sangre, está hablando de que se va a derramar esa sangre que será por expiación, ¿ok? Por vuestras almas. Esto aquí enseña la manera provisional, temporal, que Dios estableció para que el pueblo de Israel estuviese expiación o perdón o acercamiento. Ya ahí ese animal tenían que inmolar a ese animal, tenían que quitarle la vida a ese animal, tenían que tomar esa sangre y derramar esa sangre en ese altar. Y esa sangre sustituía la ofensa o el pecado de aquel que ofrecían esos sacrificios. Eso lo estudiamos nosotros cuando estudiamos el tabernáculo. Ustedes recuerdan, el altar de bronce. Y era de bronce porque bronce significa juicio. Ese significado bíblico del bronce, juicio. Ok. Por lo tanto, versículo 12. He dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre. Ninguna persona de vosotros comerá sangre. Si usted quiere discutir, aquí dice que Dios prohíbe que se coma sangre. Claro, los cristianos van a argumentar y dice, estamos en la gracia. Aquí dice que no se coma sangre. Yo antes comía, por ejemplo, cuando jovencito comía morcilla. Yo eso ya no lo toco. No lo toco. Porque eso, uno está comiendo la vida del animal. Entonces, ahí está el conflicto. Dios dice algo y nosotros los cristianos contradecimos lo que Dios dice. Él dice que no se coma sangre. Lo dejo con ustedes. Dice, ni el extranjero que mora en vosotros, o sea, no solamente ustedes los israelitas, para que nadie diga, eso fue Israel, ni el extranjero, las naciones, toda la gente que no eran judíos, tampoco deben de comer sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extraños que moran entre vosotros, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. La derrama. Hasta el día de hoy, si usted va a una carnicería kosher, es más cara. Usted no va a encontrar sangre en esa carne. Ellos tienen un proceso que ellos derraman la sangre, cumpliendo lo que Dios le dijo en estos textos aquí. Versículo 14, reitera. ¿Qué dice? Porque la vida de toda carne es su sangre. La vida de toda carne es su sangre. Eso no es complejo entenderlo. La vida de toda carne es su sangre, mi sangre. Una persona está a punto de morir y dice, necesitamos una donación de sangre, banco de sangre. Esa sangre representa vida. Seres humanos, sus vidas son salvados por una transfusión de sangre.
Porque la vida de la carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comerás la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que comiere será cortado. Si eso se cumpliera hoy, será cortado. ¿Qué acontecería? Ok, vamos ahora aquí, es el tercer punto. Vamos aquí a Génesis capítulo 4, donde se menciona por primera vez, queridos hermanos, la palabra sangre, primera mención. Vamos a ver, en esta primera vez que se menciona la palabra sangre, que le he explicado que cuando se estudia la Biblia se dice, ¿dónde fue que apareció esto por primera vez? Y esto le da a usted un fundamento para lo demás que se dice en toda la Biblia completa. La primera vez que se menciona, la ley de la primera mención, se encuentra aquí en Génesis capítulo 4. Usted conoce el pasaje. ¿Qué acontece? Que llegó el momento cuando se iba a adorar estos dos hermanos, Caín y Abel. Ya conocemos, uno trae del fruto de la tierra y su hermano trae de lo más escogido una ofrenda vegetal, y Abel trajo vida. O sea, lo que Caín trajo estaba muerto porque fue cortado del árbol. Solamente para que usted piense. Fue cortado del árbol y ya eso muere. Lo que Abel trajo vida. Vida. Entonces, dice aquí, ya conocemos los pormenores. Dios se agradó de uno y se agradó, y el otro no se agradó en su ofrenda. Aquí en el versículo 4:4, Génesis. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No dice a su ofrenda y luego a Abel. Abel, lo que está en el corazón de Abel primero, y luego lo que está por dentro primero, y luego lo que está por fuera, lo que hizo después. Ok. Entonces, en el versículo 10, nosotros encontramos que su hermano Caín se ensañó. Dios intervino, hubo una intervención del gran consejero, y le dice, mira, sí, ¿por qué tú estás esa cólera que tienes, ¿por qué tú estás tan ensañado? Y le dice, si tú haces el bien, tu semblante va a cambiar. O sea, Dios le dio una oportunidad a Caín, para que nadie entienda que Dios no dio oportunidad, dio una oportunidad a Caín a que haga el bien. En otra palabra, me agradó eso. Era muy sencillo, él vio lo que su hermano trajo. Simplemente podía tomar, porque había animales disponibles, o podía hablar con su hermano, que yo estoy seguro que no se iba a negar. Pero no, se ensañó, y hubo el primer homicidio registrado en la historia. Un hermano mata a su hermano. Caín mata a Abel. Derrama sangre inocente. Versículo 10. Dios le dice, ¿qué has hecho? Oiga esto, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz, entonces la sangre tiene voz. La sangre dice algo. ¿A qué se refiere? Vamos a verlo. Primeramente, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Eso fue lo primero que estuvimos compartiendo. ¿Okay? Segundo, la vida está en la sangre. El principio de que la vida está en la sangre. Y que sin ese derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tercero, la sangre de Abel. La sangre de Abel es tipo de Cristo.
la sangre de Abel. En el libro cuando usted lee el libro de Hebreos, que habla de los héroes de la fe, usted encuentra que ahí mencionan muchos siervos y siervas de Dios. Entonces ahí, la primera persona que mencionan ahí es Abel. Por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín. En realidad Caín no tuvo excusa porque ellos no eran impíos en ese sentido. Ellos salieron con túnicas de pieles. ¿De dónde aprendieron ellos a hacer eso? ¿De dónde aprendieron ellos a venir con sacrificio? Sus padres tuvieron que haber enseñado. Adán y Eva. De alguna manera tuvieron ellos noción de hacer esto. Ok, vamos al cuarto punto. Aquí en Hebreos capítulo 12, que le acabo de mencionar. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Mire ahora cómo el Espíritu Santo aplica lo de la sangre. Ya en el libro en el Antiguo Testamento, ese derramamiento de sangre, la vida de la carne en su sangre está. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay expiación por el pecado. Todo esto está escrito en el Antiguo Testamento para tipificar. El tipo es esto, el antitipo es Jesucristo. Todo esto viene, primeramente hay que entender esto hay que entenderlo primero. Lo primero, hay que entender el simbolismo del Antiguo Testamento para luego entender el cumplimiento del Nuevo Testamento. Entonces aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, quisiéramos leer este pasaje, un versículo solamente. Dice que nosotros no nos acercamos a Dios como lo hicieron nuestros hermanos en el pasado, la casa de Israel. El monte humeaba, había oscuridad, había temblor, había sonido de trompeta. Ellos no querían oír, mandaron a Moisés. Moisés estaba temblando y asustado, ¿quién no? Entonces dice que nosotros, a diferencia de ellos, nos acercamos a Monte de Sión, a la ciudad de Dios, versículo 22, a Jerusalén celestial, a la congregación de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. Nos acercamos a Dios de todos, a los espíritus de los usos, ellos perfectos. Aquí viene el versículo 24, a Jesús. Nos acercamos a Jesús, oiga bien, el mediador del nuevo pacto, o del pacto renovado de Jeremías 31. Oiga bien, al mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Porque en Cristo es que está el cumplimiento de ese simbolismo. De todos los sacrificios del Antiguo Testamento que fueron dados por Dios, Dios fue que dio todo eso. Y eso era la primera etapa, porque luego faltaba el antitipo. O sea, el tipo es lo que vemos en el Antiguo Testamento. El anti, lo que viene antes del tipo, antitipo, es lo que vemos nosotros cumplido por medio de Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Y por eso que Hebreo dice todo mejor, mejor sacerdocio, mejor ofrenda, mejor sacrificio.
todo en hebreo es mejor por el cumplimiento que Cristo dio a toda la tipología del Antiguo Testamento. Okay. Ahora bien, nos vamos ahora aquí a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 amplía un poquito más. Recuerden, Cristo es el mediador del nuevo pacto. En Génesis decía, la voz de tu hermano Abel clama a mí, una sangre derramada en inocencia. Pero note usted como el Espíritu Santo toma esa misma expresión y dice, la voz, dice aquí, que la sangre de Cristo, ¿cuánto más? La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Claro, porque no fue la de un animal, sino del Cordero eterno, precioso de Dios, que derramó su sangre en el Gólgota, en el Calvario, para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Eso es lo que ha acontecido. Entonces, en Hebreos capítulo 9, versículo 18, vamos a leer este versículo, mire esto. Dice Hebreos 9, 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ok, el primer pacto no fue instituido sin sangre. Hubo sangre en el... Dice, de donde pues no es válido entre tanto que el testador vive. Perdón, no es válido mientras el testador vive. ¿Quién es el testador? Cristo. Él tenía que morir. Él tenía que derramar su sangre. Porque si no derramaba su sangre no había remisión de pecado. Entonces dice, versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Quiénes morían? ¿Quiénes morían? ¿Un ser humano? En el Antiguo Testamento, no, animales, corderos, machos cabríos, etc. Y Dios lo aceptaba provisionalmente. Ahora, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro, es decir, el libro de la ley, Pentateuco, y también a todo el pueblo lo roció, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿Usted sabe hacia dónde apunta eso? Apunta a la redención de nosotros en los postreros días por medio del derramamiento. Hemos sido rociados, limpiados, purificados por la sangre del Cordero. Esto vino primero para apuntar a aquello. Esto es el tipo, faltaba el cumplimiento. Esto es la sombra, Cristo es la sustancia. Esto es algo tipológico, esto es la realidad. Sin la tipología del Antiguo Testamento no se entiende el cumplimiento del Nuevo Testamento. Entonces, dice entonces el versículo 21, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, que eran 7. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y mire lo que repite, lo que acabamos de leer en Levítico 17:11. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Fue rociado el libro, el santuario de Dios, la casa de Dios, el tabernáculo, fue por todas partes santificado con sangre. Vida. Esa sangre representa vida. Cada pieza marcada por el derramamiento de animales inocentes, apuntando, señalando el cumplimiento con la venida del Mesías, de Cristo Jesús. Entonces, dice aquí, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado.
Versículo 23. Fue pues necesario. Presta atención cuando la Biblia usa el término necesario. No busque vuelta, no le dé vuelta. Fue pues necesario, oiga esto, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Oiga lo que está diciendo. ¿Por qué es importante el Antiguo Testamento? Todo eso que está en el Antiguo Testamento dice que fueron figuras de cosas celestiales. Figuras de cosas celestiales. Para ilustrarlo, cuando está nublado, usted sale en la calle, usted no ve ningún tipo de sombra. O está lloviendo. Cuando sale el sol, usted ve la sombra. Usted ve la sombra en el pavimento, en la calle, a usted caminar por el sol. La manera que yo puedo un poquito entenderlo es que Cristo, en que se cumple todo, arrojó de su persona esos rayos de tipología en todo el panorama del Antiguo Testamento. Eso soy yo. El cordito, eso soy yo. El tabernáculo, eso soy yo. El altar de incienso, el arca, esto, el arca de Noé, yo, por todas partes. Todo eso, la sombra, tipología, la sustancia, el cumplimiento en Cristo Jesús. Entonces, dice aquí, pues fue necesario que la figura de las cosas celestiales fueron purificadas, sí, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que esto. Entonces aquí hay dos cosas. Las cosas en el Antiguo Testamento que fueron purificadas con sangre. Para ser aceptadas tenían que ser purificadas con sangre. Tenían que ser purificadas con sangre. Esas cosas del Antiguo representaban, tenían que ser purificadas, pero no con la sangre de machos cabríos de animales. No, no. Mire lo que dice. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Él no entró ahí en el santuario hecho de mano. Primeramente, para comenzar, Él no vino de la tribu de Leví. Para comenzar. Y todos los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví. Todos los levitas, muchos descendían de la tribu de Leví, pero no todos eran sacerdotes. Venían por la línea de Aarón. Por la línea de Aarón venían los sacerdotes. Cristo no fue descendiente de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá no se habló de sacerdocio. ¿Por qué? Porque Cristo no vino, murió, vino al mundo, la encarnación, para ser un sacerdote en un santuario terrenal. Dice aquí, figura, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué cosa tan extraordinaria. Ahora Él se presenta a Dios. Ya Él presentó, Él se dio, Él murió en el Gólgota y ya no tiene que haber más sacrificios. Eran continuos. Cuando Cristo derrama su sangre en el Gólgota, ¿qué dijo Él? Consumado es. Finito, terminado está. No hay que hacer más nada en torno a la manera que el ser humano ahora puede entrar. Por eso que dice, entrar confiadamente al trono de la gracia, donde está nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros. No Aarón, Cristo mismo. Dejo eso con ustedes y voy aquí a estos últimos dos puntos. En Primera de Pedro, capítulo 1, usted lo va a ver bien claro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18.
Ahí mismo, si está en Hebreos, no solamente tiene que pasar, viene Santiago y luego viene Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No fuiste rescatado por oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, esto último que vimos, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Punto 5. 4. La sangre preciosa del Hijo de Dios. Y ahora vamos a ir aquí, el testimonio de Dios. Vamos ahora el testimonio de Dios. Mírenlo aquí en 1 de Juan. Bendiga, hermano Manuel. 1 de Juan, capítulo 5. Mire lo que dice aquí. 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5. Vamos aquí a 1 de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 9 en adelante. Vamos a partir, tiene la Biblia, ¿verdad? 1 de Juan, capítulo 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Aquí está Dios testificando. El hombre testifica, Dios testifica. Porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, es el testimonio de Dios, tiene el testimonio de en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios, oiga esto, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Dónde está esa vida eterna? Y esta vida está en su Hijo. Es decir, que sería inútil, fútil, tratar de buscar vida en las religiones del mundo. Ahí lo que hay es muerte. Ninguna religión ha salvado a nadie. Ser creyente no es pertenecer a una religión, pues si usted cree que es así. Oh, sí, la gente dice, oh, sí, a mí me gusta tu religión, pero yo tengo la mía. Ahí usted tiene que parar y usted dice, Señor, yo no estoy hablando de religión. Yo estoy hablando de una relación con el Creador, con Dios, por medio de Cristo. Entonces usted le habla y le explica que usted no está hablando de religión. Ok, entonces dice aquí, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y para concluir, nos ubicamos aquí en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19. Mire esto, querido hermano. 19, versículo 11. Mire esto. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, está indignado. Y había en su cabeza muchas diademas, muchos reinos. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida, escuche bien, teñida en sangre. Una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Oh, bendito sea el Señor.
Ya sabían quién es el Verbo de Dios. ¿Por qué tiene que tiene su sangre, su vestidura manchada en sangre? Bueno, Él fue aquel que se dio por la humanidad y su cuerpo fue manchado en sangre para redimir a todo aquel que cree. Pero lamentablemente muchas personas no quieren creer en Él. ¿Y qué va a pasar? Aquí lo dice, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Qué cosa tan impresionante. De su boca sale una espada aguda. Oiga esto, para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino y del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces entendemos por qué está su ropa manchada en sangre. Porque llegó el día de su ira y él va a pisotear y a herir y a destruir a todos aquellos que se oponen a través de todos los siglos contra el conocimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, querida familia, su vida en la eternidad, su sangre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación en estos momentos. Qué palabra poderosa hablar de tu sangre. Líbranos de tomar la sangre como un amuleto, como hacen algunos. Yo te cubro con la sangre. Yo cubro tu casa con la sangre. Y usar la sangre como si fuese un amuleto de buena suerte. Líbranos de proclamar y de hablar cosas heréticas por no conocer lo que dice tu palabra con relación a la sangre. Padre, aunque esto fue solamente una breve introducción al tema de la sangre, amplía en nuestro conocimiento sobre eso, Padre. Tu Hijo dio su sangre, literalmente su sangre fue derramada para redimirnos. Cuídanos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, querida familia, hasta aquí lo voy a dejar. Hoy no estaré a las 7, hoy es viernes. Voy a dar una breve clase, quizás solamente de media hora, de 5:30 a 6, más o menos le diré, porque quiero sí conectarme con los hermanos para que oren conmigo, los que se conecten conmigo. En la clase de hoy a las 7 tenemos un grupo de discipulado. En la semana pasada yo no estuve presente, entonces hoy quiero, porque necesito que oren por mí, para que el Señor sea con nosotros, no solamente por mí, sino el equipo de 12 personas que estaremos haciendo esa misión allá en la República Dominicana. Así que Dios los bendiga mucho, un abrazo fraternal y hasta muy pronto. Comparte el contenido.